Muchas gracias nuevamente. Damos inicio ahora sí a esta conferencia magistral denominada Aspectos relevantes de los procedimientos laborales individuales y colectivos, impartido por el juez Raúl Falcón Arce, quien es juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de México. Les comparto una breve semblanza del juez Raúl Falcón Arce. Él fue presidente de la Junta Especial número 6 bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Fue presidente de la Junta Especial número 2 y 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuatitlán, Texcoco. Secretario General de Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuatitlán, Texcoco. Secretario General de Conflictos Colectivos y Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuatitlán, Texcoco. Director de Procesos Laborales y Administrativos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Además, fue secretario auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuatitlán, Texcoco. Encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Conferencista y capacitador en materia laboral y amparo. Director General de Comercio del Estado de México. Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es juez laboral del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca. Démosle un fuerte aplauso, por favor, al juez Raúl Falcón Arce. Muy buenas tardes a todas, a todos. De manera inicial quiero agradecer esta amable invitación a la Secretaría del Trabajo de Chihuahua, desde luego al maestro Diodoro Siller Argüello, a nuestro amigo Fausto Barraza, director general del centro, al gobierno del estado de Chihuahua, desde luego al Poder Judicial de esta entidad. Es una gran oportunidad de saludar a grandes amigos, pero sobre todo a grandes maestros. Quiero decirles lo siguiente, que la última participación, en estas pláticas, después de escuchar a mis grandes maestros, es verdaderamente un reto, pero también es una gran oportunidad para compartir algunos puntos de vista. Quiero expresar que voy a utilizar de forma proactiva todo lo que magistralmente han expresado mis antecesores. Consejero de la Peña nos habló perfectamente, y mi jefe además, y a quien agradezco esta gran oportunidad de estar aquí, señor, desde luego. Las competencias, creo que fue un tema magistralmente abordado. Tomo la gran oportunidad que nos dio el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, de esa gran exposición de lo que ayer comentábamos que es fundamental, que es esa vinculación de los procedimientos de naturaleza jurisdiccional con los de naturaleza administrativa, igual a la aplicación de los principios de representatividad. La plática del maestro y conciliador Pesqueira, desde luego, también fue muy importante. La magistral intervención de mi estimada maestra y doctora María del Rosario Jiménez Moles, que nos habló de las características del juzgador y también nos dio un perfecto esbozo de los procedimientos de naturaleza laboral. Y desde luego magistral la intervención de don Héctor Mercado con los principios fundamentales. ¿Qué me ahorro con esta intervención? Todos los antecedentes, utilizo lo que magistralmente se dijo y solamente me corresponde armar el rompecabezas. El tema que se me ha asignado es los procedimientos laborales de naturaleza colectiva y los de naturaleza individual solamente en sus aspectos relevantes. Como son temas
analizados y vistos, yo me voy a permitir formular alguna propuesta de los temas que han sido objeto de análisis en este foro. Quiero comenzar con la aplicación del principio de representatividad, que lo doy tema por visto porque ayer me tocó hablar al respecto. Sí, ya. Caray. Se me van a acabar los 40 minutos. A ver, amigo. Eso. Ayer hablaba yo de este cuadro fundamental de manera expuesta, hoy lo presento gráfico. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Libertad sindical, ya dijimos 87 y 98. Ya dijimos democracia sindical. Ya expusimos la negociación colectiva. ¿Cuáles son los procedimientos de sede jurisdiccional? Procedimiento de huelga, procedimiento especial colectivo y procedimiento de naturaleza económica. ¿Cuáles son los de sede administrativa? Que se ven ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Procedimiento de legitimación de contrato colectivo de trabajo y procedimientos de consulta. ¿Dónde está la parte donde vinculo en la exposición de esta fecha? Advierto que cada uno de los poderes judiciales realizó, acorde a la propia normativa que su poder judicial local, la adecuación y la implementación de la materia individual y colectiva. Primera observación, esto lo han decidido de manera individual cada una de las entidades. Quiero decirles, caso del Estado de México, que es esta lámina, el Estado de México señala y da competencia solamente a 2 juzgadores especializados para que conozcan toda la materia colectiva en los 125 municipios, y el resto de los jueces conocen la materia individual. Esto es importante porque a la luz del viejo 608 solamente el presidente titular conocía los asuntos de naturaleza colectiva, llámenle de competencia federal o de competencia local. Esta es una observación importante. Hoy en muchas entidades, hoy he platicado en Chihuahua, todos los jueces llevan individual y colectivo, y Querétaro igual, Morelos igual, pero finalmente, ¿a dónde voy? Si hacemos una comparativa, cada entidad realizó su toma de decisión personalísima, individual. Sin embargo, la federación es así, destinó los tribunales solamente para la atención de los asuntos de naturaleza colectiva, desde luego sede Ciudad de México, el Ajusco frente de Six Flags, para que conozca de la totalidad de los conflictos de naturaleza colectiva, es decir, esos que aparecen en el 527 de la Ley Federal del Trabajo y la 31 del 123 constitucional. En ese sentido, es importante conocer esta distinción. Solamente hago la observación correspondiente. Esta lámina tiene la forma de integración de uno de los tribunales laborales del Estado de México, donde la característica es que lo integran 2 juzgadores, es bicéfalo, y solamente una estructura de un secretario instructor A que conoce toda la fase escrita, que ahí voy a dirigir ahorita un comentario, y los secretarios B que conocen toda la fase oral. ¿Por qué hago el comentario? Desde luego en alcance a lo que nos expuso bien nuestro magistrado Héctor Arturo Mercado, en el sentido de que
Es fundamental hacer notar que, desde luego, el secretario instructor, llamémosle acá A para hacerlo práctico, es quien lleva toda la fase escrita. Y ese secretario instructor, desde luego, toma las determinaciones. Así es el modelo que se estableció en esta legislación. Hablo en concreto del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, donde esas atribuciones, hoy autoridad responsable es el secretario instructor. En ese sentido, antes solamente era fedatario de las decisiones que tomaba el órgano colegiado al respecto. Pero finalmente, el juzgador tiene que formar parte de esa determinación. La rectoría del proceso no debe ser ajena al conocimiento del juez. En ese sentido, sí, haz lo que no tengas duda. Decíamos que es un pequeño juececito y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, en las actuaciones de naturaleza relevante, en algo que quiero hablar con ustedes, que son las providencias cautelares, porque tomando un tema de ayer quiero hacer unas observaciones, y entonces tiene el secretario esa facultad en la fase escrita, pero pasando a la fase de oralidad, audiencia preliminar, audiencia de juicio y emisión de sentencia, está la figura de los secretarios B, que están en amarillo. Cada juzgador tiene los propios. En ese sentido, no se pierde la figura de la inmediación, ni tampoco de la inmediatez, que finalmente quedamos que casi es lo mismo. Yo lo podría explicar a la luz del anterior modelo y del presente, pero no es el objetivo. Al final de cuentas, lo trascendente es que no solamente le consta al juez, con su presencia personal y directa, en términos del artículo 720, todas las actuaciones de naturaleza oral, sino desde luego también es presencia del secretario instructor. Era la vieja crítica al dictaminador, que decía: dictamina sobre expedientes fríos, dictamina sobre expedientes terminados, dictamina sobre papel, y no fue testigo de la conducción en proceso. Hoy estos secretarios B sí tienen esa circunstancia. Y también digo esta parte porque es fundamental hacer notar la circunstancia de que el juez tiene exceso de atribución. Es más, es verdaderamente interesante. No solamente la parte de la rectoría de la fase escrita, tiene a su cargo todas las actuaciones de la fase oral. Estamos hablando preliminar, de juicio, todos los desahogos, emisión de la sentencia, y como siempre también tiene la fase de la ejecución. Además, hay determinadas atenciones al público que son fundamentales. Por ejemplo, les platicaba la experiencia personal de que me corresponde ser el juez de uno de los dos jueces de naturaleza colectiva. Y aquí lo importante es lo siguiente. Ayer les decía, ya hablamos mucho de la conciliación individual. El magistrado nos decía, ¿qué tan prudente puede ser la intervención del juez en la conciliación dentro de proceso? Este punto es importantísimo porque la figura del juez, hablo de la experiencia, finalmente ya cómo quedó la legislación, eso ya fue motivo de un pasado 1 de mayo de 2019. Finalmente hablo de la forma en que aplica para los trámites presentes. Al final de cuentas, esta circunstancia es verdaderamente fundamental, porque lo que se busca es esa profesionalización. Y hablaba yo de la conciliación de naturaleza colectiva. Emplazamiento a huelga, revisión, firma, cumplimiento. Si no se soluciona, no lo puedo dejar en la determinación del conciliador del centro de conciliación laboral, que a lo mejor está sujeto a un horario, que a lo mejor va a dejar la audiencia. Perdón, esto no pasa de hoy, eso pasa de todos los años en la vida. Entonces, termina siendo necesariamente el juzgador, el conciliador en los asuntos de naturaleza colectiva. Y fíjense qué importante, porque al final de cuentas, si no se arregla, estamos hablando de un eventual estallamiento, de una eventual huelga, y entraremos al procedimiento. Antes era poco previsto, ya se dijo mucho de la estabilidad laboral y que debe cambiarse
mejor por el cumplimiento recíproco de obligaciones, y estoy completamente de acuerdo, pero al final de cuentas hoy, bajo el principio de representatividad que platicamos el día de ayer, corresponde la decisión final de si se acepta o no el proyecto de convenio a la mayoría de los trabajadores. Si sometiera yo en un procedimiento de consulta y le diera su boleta a cada uno de los presentes y les digo si están de acuerdo con una propuesta, tendríamos en la urna la expresión de voluntad si se está o no, y entonces lo que va a determinar es la mayoría, y eso es lo que va a acontecer. Tan es así que el propio artículo 925 nos da 7 posibilidades, y se las voy a dar de manera expresa porque ya me olvidé aquí. Se las voy a dar de manera expresa, 7 posibilidades de prórroga. ¿Cuántas tenía el modelo anterior? Una. ¿Por qué es esto? Porque desde luego se busca la posibilidad de que se resuelva vía conciliatoria, y solamente en la necesidad, solo en aquello que no tenga una solución, estaremos hablando de la necesidad del propio estallamiento. Pero una de las hipótesis de prórroga, porque ahorita les voy a dar lectura a todas, pero no quiero dejar de mencionar esta, es cuando la mayoría de los trabajadores no aceptan la propuesta de la revisión integral del contrato. ¿Qué se hace? Pues entonces, posibilidad del sindicato, amplío mi periodo de prehuelga y volvemos a otra mesa de diálogo posterior. Es fundamental. Esto no bien realizado nos da como resultado un evidente estallamiento de huelga. Esto es la importancia y la diferencia de la conciliación de manera individual y la conciliación de naturaleza colectiva. Decía yo, es fundamental que los centros de conciliación estatales y los tribunales locales, que son los responsables de toda la materia de competencia residual, para pronta referencia, de resolver estos conflictos. Ayer me decían 300 maquiladoras. Bueno, es fundamental, es parte de la estabilidad de la propia ciudad. En ese sentido es donde pongo de manera de relieve estas circunstancias, y decía, en la federación toman una circunstancia diferente. Solamente los tribunales conocen, solamente 5. Así comenzó Tribunal Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México. Solo 5 jueces, pero al final de cuentas solo materia colectiva, no conocen materia individual. Esto es importante porque vean cómo en 3 o 4 entidades que he referido, y desde luego en la columna vertebral que es la federación, cada poder judicial ha actuado de manera diferente. Es importante hacer notar este tipo de diferencias para que ojalá que se pudiera unificar la actuación, se pudiera estandarizar. Hace rato comentaba el consejero de la Peña lo que pasó de la ley en la Constitución de 17 a la aplicación de la ley de 31, pues cada estado realizó su propia ley local del trabajo hasta que no se federalizó el Congreso las atribuciones para legislar en materia de trabajo. Nada más lo pongo como siempre, el conocer un poquito de la historia y poner los antecedentes presentes nos dan un poco de visión al respecto. Esta lámina la consideré importante porque al inicio de la implementación de la primera fase, 18 de noviembre de 2020, vimos estático, vimos pasivo, vimos quieto, vimos inexistente el movimiento sindical. Así como lo vieron en las legitimaciones, señor director general. En ese tenor, o en nuestro caso, por ejemplo, Estado de México, el consejero nos dio la oportunidad de a los jueces colectivos conocer la materia individual. Y luego entonces nos llenamos de riqueza de conocimiento de estos 2 años de proceso, y por eso quiero compartir algunas cosas. Pero esta lámina solamente dice una cosa. Ayer les decía, todos nos confundimos con el procedimiento de legitimación
390 bis y dejamos de advertir el 390 ter, que es mucho más sencillo. Y el trámite, fíjense, esta tabla lo único que representa es la diferencia en trámite. Y diferencia en trámite solamente existe la famosa constancia de representatividad en el que tiene palomita, y es por firma de contrato colectivo. Y ya sabemos dónde se obtiene la constancia y qué porcentaje es del 30% y qué requisitos tengo que cubrir. Y ya les dije ayer, no solamente es el trámite, tengo además que, para la aprobación del contrato inicial o el depósito del contrato, que es lo mismo con otras palabras, acreditar que tengo la mayoría. En ese sentido, fíjense, ¿qué les quiero decir? El único trámite completamente diferente es el de emplazamiento por firma. ¿Por qué? Porque ahí está la fracción 18 que ayer les decía, y ustedes conocen de memoria el 387, y dice: el sindicato que tenga trabajadores afiliados puede exigir del patrón la firma del contrato colectivo de trabajo. Y antes decíamos sin acreditar nada, hoy acreditando necesariamente, cuando menos de entrada, esa representación del 30 y después el 50 cuando lo aprueba. Eso sí cambia. Pero vean los demás, solamente me pide constancia de registro por revisión salarial, constancia de registro por revisión contractual, constancia de registro por cumplimiento de contrato, constancia de registro, y cumplimiento de contrato ley, ahí sí los complico, pero para fácil, constancia de registro. ¿Cómo obtengo la constancia de registro? Mediante plataforma solicitud al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Así de fácil. ¿Y saben cómo se da trámite en el 920? Nada más con la constancia de la solicitud, una impresión que sacan en ¿cuántos minutos, mi estimado Esteban y director? En 5. ¿Qué cambió? La constancia de registro. Esto viene del viejo 923. El 923, en un emplazamiento por revisión o cumplimiento, lo que quiero es tener la certeza que ese sindicato es el titular y que esa empresa tiene contrato colectivo de trabajo, razón por la cual certifica. El presidente ordenaba que se certificara si era el titular. Y si certificaba, entonces trámite directo. Hoy ya no tienen los tribunales en su planta baja los archivos de contratos. Hoy hay que pedirlos, la información al centro, pero así es de fácil. Cierto es que esa nada más es la petición. Ya después de que ellos analizan si está el registro, te mandan el documento electrónico validado con la liga de validez, y entonces ese hace las veces de original. Ya lo tengo completito. Pero esto es fundamental para el efecto de entender lo que hace ratito comentaba bien la maestra, principio de realidad. De hecho, hubo muchísimos problemas al respecto. Imagínate que viene un sindicato poderoso de una empresa que conoces, algo real. Estoy hablando de una revisión salarial, porque aquí se trata muy diferente una firma, y le pongo todas las dudas, que una revisión, o que una revisión contractual. Es derecho de todos los trabajadores, y entonces, por un requisito excesivo formalista, decir archivo el emplazamiento, deja sin el derecho a los trabajadores. Bajo esa premisa hay que tener la sensibilidad, decir es un asunto de naturaleza colectiva, es un asunto real, puedo generar estos problemas. Luego entonces, prevención, si no satisface los requisitos de inicio, prevención, y en ese tenor se pueden resolver y evitar cualquier problema. ¿Para qué se compra por parte del tribunal un archivo directo donde voy a generar todo el problema? Y el malo ya no es el patrón, el malo es el tribunal. Bajo esa circunstancia, estamos hablando del procedimiento de huelga, que solamente es un procedimiento administrativo de autocomposición, y lo único que tutela el tribunal es el eventual fecha de estallamiento de la huelga. Y la obligación de la autoridad es señalar audiencia de conciliación antes de que se venza ese periodo. Y si yo señalo fecha antes del vencimiento de ese periodo y trato, y así lo dicen las facultades, trato de avenir a las partes sin prejuzgar sobre la existencia, inexistencia, licitud o ilicitud, trato de avenir, trato de solucionar,
Ya nos decía la doctora, los de naturaleza económica tiene esa característica de tratar de avenir a las partes. Hablo del de naturaleza económica, estoy trayendo el comentario al de huelga, tratar de avenir, solucionar. ¿Para qué estás poniendo tu tribunal las trabas si el patrón va a decir que sí? Porque la relación y el vínculo, aquel barco donde van juntos, aquella premisa que ayer decía nuestro querido amigo Javier Lozano, en el sentido de el equilibrio de los factores de la producción lo traen ellos, no nosotros. Ellos saben si sí o si no. Entonces, ahí están muchos arreglos sin que se tome un papel protagónico por parte del tribunal. Ese sería nada más como un antecedente de estas diferencias. Quise poner este 390 ter solamente para reiterar lo comentado, que para el registro de un contrato inicial o un convenio de revisión tendrá que hacerse el procedimiento de consulta con la mayoría de los trabajadores. Pero vamos a ver algo más importante. Y ese convenio de revisión deberá de celebrarse. Fíjense, este artículo lo puse por algo. Tiene total aplicación para la función que hacen ustedes, centros de conciliación, para la que hace la autoridad federal, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y también los propios tribunales locales. Fíjense, dice: el convenio de revisión o de modificación del contrato deberá celebrarse ante la autoridad registral, el tribunal o el centro de conciliación competente según corresponda. Una vez aprobado por la autoridad, surtirá efectos legales. Esto que voy a comentar ahorita es complejo, pero es interesante y es complemento de algo que expuse ayer. Desafortunadamente, primero dije afortunadamente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene una normatividad extensa, vasta, importante. Ayer dije que era el heredero de aquella buena coordinación entre la Junta Federal y la Unidad de Funcionarios Conciliadores, que en otras palabras es un reloj suizo: te toca, me toca, te toca, me toca y lo recibo. Correcto, jamás hubo una descoordinación. Eso, el Centro Federal es el heredero de esa normatividad, de esas grandes atribuciones que decía mi magistrada. ¿Cómo le hace el centro para cumplir tantas atribuciones? Que verdaderamente es ejemplar. Pero al final de cuentas, aquí lo que refiero es que esa normatividad exhaustiva que está allá no está en todos los que son nuevos. Pues porque son nuevos los centros de conciliación, y son nuevos los tribunales, y todos somos nuevos, todos nosotros fuimos nuevos, y entonces no está esa coordinación, esa empatía, ese conocimiento previo. Luego entonces es fundamental la coordinación entre centros de conciliación locales con sus propias autoridades laborales. Ya les dije por qué, porque al final de cuentas podría terminar el juez necesariamente interviniendo en los asuntos de naturaleza colectiva, necesariamente. Si me preguntan qué tan positivo es que el juez intervenga en los asuntos de naturaleza individual, yo les diría 90-10, 90 a favor. El juez tiene conocimiento, el juez tiene credibilidad, tiene confianza, tiene manejo, tiene muchísimas cosas que nos potencializan la conciliación. Además, algo que ha cambiado muchísimo. Imagínense arreglando un asunto de 45, 60 o 90 días que fueran a salario real. Eso es una verdadera oportunidad para un buen conciliador. ¿Qué haces? Terminas arreglándolo. ¿Dónde me parece que se pone muy delgado el hilo? Y lo comento como es. Se pone muy delgado el hilo cuando estamos hablando de una negativa de vínculo laboral, donde los patrones con corazón frío decía: ¿lo tienes registrado? ¿Tienes documentos? Entonces niega. Y entonces en la conciliación te ofrezco 10, te ofrezco 20, te ofrezco. Dice: caray, pues no es negativa. En ese momento sí es un hilo muy delgado, y eso sí puede tener un impacto en algo que nos dijo la doctora que debía tener el juzgador: imparcialidad. Esa parte puede ser que sí. En los demás asuntos donde lo que tengo es en conflicto la forma del despido o el pago o no pago de prestaciones, esos no tenemos ningún problema. Y yo les diría que la parte fina de esto, viene más adelante, es
cuando tenemos la posibilidad de interrogar libremente no solo a los testigos, a los confesantes, a los peritos, a los ratificantes y a todas personas que intervienen en esa declaración. Es verdaderamente un arma poderosa para el juzgador el allegarse de esos elementos, y no lo digo yo, lo dice el artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿por qué decía de esto? Porque se me fue el comentario, porque todo es importante. El punto es el siguiente, ojo, la pregunta es: ¿por qué hubo tanta incomunicación y falta toma de decisión adecuada cuando no se sabía ante qué autoridad se tenían que hacer las sustituciones patronales, que comenzaron en abril y detonaron hasta que se acabó el periodo septiembre? No sabía si el centro, no se sabía si las autoridades locales, las autoridades federales, no se sabía. ¿Por qué? Porque no hay una normatividad complementaria en las atribuciones. Señores, yo les quiero decir lo siguiente, y aquí está el director del Centro Federal de Conciliación y Registro, que no me dejará mentir, desde luego. En el emplazamiento a huelga por revisión salarial, en este momento no se está exigiendo realizar el procedimiento de consulta. Fíjense lo que estoy diciendo. Así que si se arregla el líder con el patrón y la comisión de trabajadores, vale, jurídicamente es correcto. Donde sí necesitamos el procedimiento de consulta 390 ter es en la revisión contractual, salario más clausulado. ¿Y cómo se hace? Porque todo el mundo, por eso les digo, se vincula un procedimiento con otro. Pues cuando ya estás en trámite ante la autoridad jurisdiccional, entonces se amplía el periodo de prehuelga y dice: oye, voy a hacer mi solicitud ante la plataforma para mi procedimiento de consulta. Y entonces tú tienes que decir qué fecha, tienes que subir tu convocatoria, tienes que decir qué fecha y tienes que respetar los mínimos 10 días que te exige el centro. Una fecha, pero ese procedimiento de consulta lo hace la asociación sindical sin intervención del patrón. Y puede ser que el director nos mande un inspector, pero puede ser que no se requiere. Al final de cuentas, lo que se valida es la autenticidad de la documentación que utilicé para la elaboración de mi padrón, mi nómina y mi lista de asistencia. Entonces, y la tengo que guardar 5 años por si hay observaciones, pero seguro estoy que no las va a ver. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo importante? Si hago una revisión contractual a la antigüita, porque hay líderes que dicen: no, es que yo siempre me he arreglado, yo no tengo necesidad de tocar puerta en tribunal. Sí, y no, a mí siempre me lo han aprobado. Sí, pero antes no lo consultabas. Ahora que lo vayas a consultar y resulta que tú no presentaste tu emplazamiento por revisión contractual, dime qué periodo de prehuelga vas a ampliar si no hiciste el procedimiento. Si tú dices: yo tengo la voluntad y a lo mejor ya me dijeron todos que sí, pues entonces a lo mejor voy y la hago a la antigüita en el centro y sería válido hacer mi procedimiento. Tengo que cumplir los requisitos, claro que sí, padrón y toda la cosa, informarlo al centro. La diferencia es que si me dice la mayoría que no, imagínense dónde queda ese líder, completamente debilitado. Entonces eso es lo que nosotros debemos de saber asesorar, para el efecto de que tengamos revisiones salariales o contractuales exitosas. Y ya les decía ayer, no se sabe dónde hacer una terminación, perdón, el tribunal la puede hacer sin problema y el centro también, nada más que hay que cumplir el procedimiento de consulta tal cual. Es terminación, ¿cuántos trabajadores? 25, 30, 40, 50, si hay la voluntad mayoritaria, Dios. Entonces, esos son los procedimientos que debemos ejercitar. Pongo esto porque entonces tiene atribución, y fíjense, poca normatividad, habrá que agarrarse de alfileres. Habrá que agarrarse de alfileres en la normatividad. Ayer hablábamos de las verdaderas atribuciones que puede tener el centro. Decían, bueno, es que en esencia lo que dice el 123
cuando le dio origen al centro y le dio todas las atribuciones, a los locales, y las autoridades locales, entonces no generó absolutamente nada. Habrá que hacer esa parte porque es fundamental y por eso lo pongo en consideración. Esta es la razón jurídica por la que, como buenos mexicanos, dijimos que no requería el procedimiento de revisión salarial, procedimiento de consulta, porque aquí dice claro, 400 bis, cada 2 años en la revisión contractual, que es diferente, que corresponda conforme al dispuesto 399, el convenio de revisión del contrato colectivo deberá someterse a la aprobación de la mayoría de los trabajadores regidos por el mismo, a través del procedimiento de consulta 390 ter. Entonces, pues si este dice que es el que requiere el procedimiento de consulta, toda la revisión salarial no. Y entonces, por eliminación, por facilidad y por todo lo que conlleva, así se hizo. Déjenme decirles que el apartado 23A del TEMEC y 31, ese dice las revisiones, así que no dudo que en unos años tengamos que hacerlas. Pero de momento no te la piden ni el Centro Federal ni los tribunales. Ahora facilitémonos las circunstancias y yo creo que debió ser una gran oportunidad estos 3 años, 9 meses que ya se fueron para hacer ese tipo de procesos. Aquí les decía yo de las causas de prórroga, porque finalmente ya les estoy diciendo cómo doy trámite, mi pliego, mi constancia de registro o la de representatividad si es firma, y entonces te señalo fecha. Y aquí en la fecha, bueno, después de emplazado el patrón a petición del sindicato se podrá prorrogar o ampliar el periodo, pero dice por una sola ocasión, es para asustar. Cuando se trate de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos se podrá prorrogar por un plazo mayor. Asimismo podrán emitirse prórrogas adicionales cuando a criterio del tribunal exista causa que lo justifique. Perdón, para estallar una huelga, ¿existe causa que lo justifique? Creo que sí. En caso de que el contrato colectivo inicial o el convenio de revisión del contrato, es lo que les decía, no sea aprobado por los trabajadores en términos previstos del 390 ter, fracción segunda, el sindicato podrá prorrogar el periodo de prehuelga. ¿Y qué va a hacer si no tenía emplazamiento? Ahí están las causas. Ya no quiero dar lectura, pero ahí están anotadas 7, estimados amigos. El procedimiento de consulta ya nada más es una foto, les dejo desde luego la presentación, son los pasos, no tiene que ver. Acostumbrémonos y tengamos presente, porque muchas veces a la luz de la estabilidad laboral, la armonía y todo, olvidamos esta parte, estallamiento, suspensión de labores, es fundamental. La calificación de la huelga, 72 horas, artículo 929, 930, solamente hay causas de inexistencia el que no cumpla las formalidades de ley, que no cumpla el 920 o que no cumpla el 450 y 451, es decir, el objeto, revisión, firma o cumplimiento. Y las formalidades de ley hoy va a ser más difícil, porque si no cumple las formalidades de ley, es muy difícil que el tribunal haya dado trámite, a menos que, como les decía hace un ratito, no existía la constancia de registro, damos trámite para ver si se soluciona, pero si no se soluciona y no tienes tu constancia de registro, es un requisito de procedencia, ¿no te arreglaste? Se archiva. ¿Saben cuántos arreglamos así en la historia de la vida? Muchísimos. O sea, no te pases de listo, al final de cuentas yo quería privilegiar la conciliación y me lo permite el 685, el juez podrá, y lean lo principal, el juez podrá privilegiar la solución del conflicto aún en ausencia de algunas formalidades, pero deberá respetar el procedimiento. Entonces, hay que tener esta parte, no es plática de huelga, los minutos corren, pero ojo, cómo cambian las cosas. Si hablamos de procedimiento de consulta en naturaleza jurisdiccional, necesariamente le tenemos que llamar recuento. ¿Y cuáles son los 2 procedimientos que utilizan recuento? Huelga y el de titularidad, procedimiento especial de naturaleza colectiva. Entonces,
Antes utilizábamos de fundamento el artículo 931, que por cierto, como lo comenta el magistrado, ni siquiera era nada aplicable, porque salió la jurisprudencia 150 del 2008 que decía voto personal libre, secreto, directo, y nada de eso decía el artículo 931, y lo aplicábamos para titularidades y para huelgas. Es decir, legisló el Poder Judicial por anticipado de algo que íbamos retrasados. Pero bueno, hoy con aquel principio de representatividad que les platiqué ayer, ya nos actualizamos. Ahora hay que avisarle a los trabajadores, como decía el magistrado, avisarle a los sindicatos, avisarle a los patrones, avisarle a los operadores jurídicos que tenemos todo un escenario de reglamentación para detonar y acelerar este Ferrari. Por eso puse el artículo 931 para decirles, hoy el 931 es el 931 más exigente, porque hoy dice, sí, pero si vas a promover la inexistencia porque no hay mayoría de los que quieren la huelga, dame tu padrón de trabajadores para que yo ese padrón, ahí estoy hablando de una empresa, o sea, aquí no hay un sindicato contendiente, es huelga, es patrón, empresa. Dame tu padrón para que el patrón me dé su padrón y entonces voy a determinar quién tiene derecho a voto y entonces vamos y votamos. Ya no es el recuento de antes de vamos a hacer bola, llevo a los golpeadores y me exhibes un ciento de altas del Seguro Social que todas eran falsas. O sea, eso ya no es. Estamos hablando de un momento diferente, una evolución completa, no de la ley, del modelo de impartición de justicia. Entonces, el 931 tiene reglas diferentes, pero ojo, en el procedimiento especial colectivo existe un artículo que es el 897 y da su propia reglamentación para el recuento. Y en ese recuento le dice 897, tu juzgador tienes que elaborar un padrón confiable, completo, actualizado y garantiza el orden en la diligencia. Caray, si el juez ni siquiera sabe dónde está la empresa y menos conoce a nadie, luego entonces que el 897 le dice, pues entonces pídele al centro que me dé la información, y pídele al patrón que me dé la información, y pídele al IMSS y al Infonavit y al SAT y a todo aquel que le tengas que pedir, pero tú elabora un padrón. Y entonces tenemos, así como se los platiqué, 7 listados, y ya no digan el acumulado porque son 8. Entonces, por eso dice mi director, bueno, piden en Excel, pues la verdad es que está bien complicadísimo hacer todo por todo cada quien. Todos vamos buscando la forma de hacer esta parte. Al final de cuentas, corresponderá al juzgador decir quién sí y quién no vota. Ojo, aquel que dejes fuera, estás privándolo de ejercer un derecho fundamental. Ya decía el magistrado, no son los principios procesales los que nos preocupan. Nos preocupan los principios fundamentales del derecho del trabajo y los principios fundamentales que tenemos como entorno internacional. Entonces, ¿y dónde está la libertad sindical y la negociación colectiva? Entonces, habrá que tutelar esos procedimientos. Pero bueno, ese era el comentario del recuento. La calificación de la huelga, pues si es inexistente, fíjense, si es inexistente, a regresar dentro de las 24 horas a trabajar. Por eso cuando el sindicato le declaran inexistente, lo que tiene que estar es listo con el amparo con suspensión, porque si no, quedan notificados todos los trabajadores por su conducto. Y por eso generalmente cuando es un sindicato conocedor, pues ahí está de inmediato el amparo con suspensión en contra de la declaración de inexistencia. Y bueno, ¿para qué les platico de la suspensión? Veo puras caras de expertos. ¿Cuál es el medio? Bueno, cuando se declara existente, bueno, pues quien lo interpone es el patrón o los terceros. Pero el medio de impugnación, juicio de amparo indirecto. ¿Por qué indirecto? Cuando archivabas un expediente en huelga que no trámite indirecto, cualquiera decía, pues que no es un archivo definitivo, no, es un acto antes de juicio y por tanto es de naturaleza administrativa y por tanto las resoluciones, aún la calificación donde sí se ejerce jurisdicción por parte del tribunal, en ese momento se impugna a través de amparo indirecto.
huelguines, imputabilidad de la huelga. Solamente refiero las dos cosas más importantes. Una, que en esta reforma, en cumplimiento al artículo 17, que es el derecho al acceso a la justicia, antes solamente el sindicato o la mayoría de trabajadores podían interponer la imputabilidad de la huelga. Entonces, cuando un sindicato había estallado una huelga de manera arbitraria o de manera excedida, entonces, ¿ustedes creen que iba a promover la imputabilidad? Pues no le convenía, mejor que se quedara para siempre. Al fin comenzaban a morir los trabajadores y todos los demás. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, hoy el patrón ya tiene esa posibilidad. Si 60 días del estallamiento no se interpone por parte del sindicato o de la mayoría de los trabajadores la imputabilidad, que la imputabilidad no es otra cosa más quién tiene la culpa. Puedes perder como patrón aunque la solicites tú, claro, y entonces será parte actora en un procedimiento ordinario el patrón. Es interesante, es interesante, pero hoy se puede, y al final de cuentas se tendrá que determinar lo conducente. Y lo otro que decía mi doctora María Rosario Jiménez Moles, esto se va a resolver a través de un procedimiento ordinario o procedimiento de naturaleza económica. ¿Cuándo es un procedimiento ordinario? Porque eso es fundamental conocerlo, porque se nos van a dar. Un procedimiento ordinario es uno de naturaleza jurídica, así lo dice el 870, y es cuando existe el conflicto en la interpretación de un precepto o la exigencia de un derecho sustantivo. Entonces se admite todo tipo de prueba de las que ustedes conocen, el 776, que son hasta las que derivan de la ciencia, y entonces ahí es cuando tenemos la circunstancia de que ese se resuelve naturaleza jurídica. Y de económica es cuando estamos hablando de una imposibilidad económica, se resuelve a través de periciales, ya nos dijo la maestra. La parte que la propone tiene que ofrecer su pericial, la parte que contesta tiene que ofrecer su pericial, dentro de las reglas que dice del 900 al 916 de la Ley Federal del Trabajo. Pero importantísimo lo siguiente: al final de cuentas, aquí no me sirve de nada una testimonial que sí podía dar el 20 o que sí podía dar el 10 o que sí podía pagar. Pues eso no me sirve de nada, son pruebas no idóneas. Lo dice, oye, ¿por qué me desechaste mi testimonial si iban domicilios? Pues no, ¿cómo es posible? O sea, esa prueba no es idónea, y esas en términos del 737 y 739 se pueden eliminar, son innecesarias. Entonces, ya ahí hablamos del la imputabilidad de la huelga. La terminación sigue exactamente igual, 469 y 937, por convenio, por allanamiento, por laudo arbitral, ya no lo explicó y por el sometimiento al tribunal, procedimiento ordinario o procedimiento de naturaleza económica. Este cuadro es difícil que se vea, pero este cuadro, ya en foto, y ahí voy a dejar la presentación, tiene todos los momentos de la huelga, el de naturaleza administrativa desde el inicio hasta la ratificación, hasta la suspensión del movimiento. Y después viene la solicitud de inexistencia, entra la calificación, y en esa solicitud de inexistencia, notificación, audiencia, recuento si es necesario, y la emisión de la audiencia de la resolución incidental, existencia o inexistencia, y se combate por amparo indirecto. Si queda existente, nos vamos a la imputabilidad de la huelga, y aquí comienza el procedimiento ordinario, el de naturaleza económica. Viene la sentencia. ¿Cómo se combate? Esa sí ya cumplió todas las formalidades de ley, por tanto es un amparo directo. Y entonces ya si viene condenatorio, pues desde luego habrá procedimiento de ejecución y la reanudación de labores, y entonces termina. Este cuadro enseña de manera visual todo lo que dije en muchos minutos, pero es importantísimo. Quiero comentarles como fundamental el procedimiento de titularidad de contrato colectivo, que es otro de los que es muy importante. Procedimiento sumario, no requiere conciliación prejudicial. Ya decíamos, está exceptuado. ¿Por qué? Ni modo que platique quién tiene la mayoría o no. Además siempre los dos la tienen o los tres la tienen. Entonces solamente con esfera mágica, y si no, no se va a conciliar. Entonces, y además está violentando derechos fundamentales. Otra,
no procede allanamiento, porque aunque me allane, ya no, ¿qué? Pues sí, nada más que tienes la carga de la prueba para acreditarme que tienes la mayoría, y la prueba reina es la prueba de recuento, entonces habrá que desahogarla. El padrón queda a cargo del tribunal, eso ya se los dije. El tribunal se tiene que llegar de los elementos y determinar ese padrón. Y el voto personal, libre, secreto y directo. Ya comentábamos en la comida con el señor magistrado de la posibilidad de que, y a los lineamientos nuevos para garantizar la democracia sindical de 17 de agosto de 2022, ya establece un esbozo un poco más anticipado. Ya conocíamos el caso de Pemex, que así se desahogó y tenemos 5 impugnaciones. Bueno, tuvimos, pero al final de cuentas ya sabíamos que fueron pocas, además, a los 36 sitios que se tienen, pero al final de cuentas, ¿qué es lo importante? Lo importante es dar con el mecanismo para el efecto de garantizar esa expresión plena de libertad, y bajo esa circunstancia creo que se podría avanzar muchísimo. ¿De dónde viene este análisis? Pues que en la legitimación del contrato del Seguro Social, que ni modo que lo dejaran morir si es el contrato más importante que existe ahorita, por lo menos de los que yo traté de leer y jamás terminé. En ese sentido, supercontrato, 420,000 trabajadores. ¿Cuántos sitios se tuvieron? Aparte hay que darles impresión a todos impresión escrita del contenido del contrato para el efecto de legitimarlo. ¿Cuántas sedes? ¿Cuánto hubo? Todo, nada más para legitimarlo, pero ese no se podía perder. Al final de cuentas, eso nos hace entrar en la reflexión, porque no solamente es ese, sino muchos más que van a tener esas características. Propio Pemex va a ser prácticamente similar, y por tanto habrá que tomar las medidas en el futuro. Esto no es de receta mágica, no me atrevería ni medianamente, y eso que primero lo consulté con el señor magistrado, a tratar de decirles cómo. O sea, sinceramente no. Yo soy de los que votan que sí, pero déjenme dar el aspecto de garantía que todavía no se tiene. En ese sentido, les quiero presentar una pequeña contradicción. No es contradicción, es que el procedimiento ordinario, reglas generales; procedimiento especial, reglas especiales; y procedimiento especial colectivo, por reglas especiales de las especiales. Y en concreto, todos sabemos que en procedimiento ordinario y especial, las pruebas se desahogan en la audiencia de juicio. Bueno, la prueba de recuento se desahoga antes de la audiencia de juicio, y desahogado el recuento, entonces voy a la audiencia de juicio, y ahí, bueno, y en 5 días, si ya desahogué el recuento, no me va a costar nada de trabajo, por más ausente matemático que sea, pues ya sé quién ganó, y entonces emito la resolución en ese sentido. Tiene sus características especiales este procedimiento, pero quiero enseñarles este pequeño cuadrito, ese 897. Ya les dije todo lo que se le pide al centro, y verdaderamente, y digo, y aquí está el señor director, qué difícil es que yo le pida al centro los padrones actualizados de los contratos, si antes del 18 de noviembre no era exigible. Y los asuntos de 18 de noviembre para acá me consta que sí lo tienen, pero todos los del pasado no. ¿Por qué no lo tienen? Pues porque no era requisito legal. Y si bien hay un dispositivo que dice que cada 3 meses deberán informar las altas y las bajas, díganme quién de los presentes que forma parte de los sindicatos vio cumplimiento. O sea, nada. Entonces, ¿cómo le pido un imposible, algo que no se tiene? En el futuro va a ser una herramienta útil, pero de momento hay que partir de las circunstancias que tenemos. Es como si a los jueces laborales les pido experiencia en este proceso, pues no la van a tener porque todos estamos comenzando. En ese sentido, quise comentar esa parte, pero les quería presentar este cuadrito que también es de mi creación. Este es un procedimiento especial colectivo sencillísimo, sencillísimo. Se parece mucho al especial. Demanda, contestación, réplica y contrarréplica. Vean los términos: 10 días, 3 días, 3 días. La diferencia es que como aquí le corresponde al juez elaborar el padrón, al mismo tiempo que radica, dice IMSS, SAT, Infonavit, Patrón y Centro Federal, dame los elementos para que integre el padrón. Entonces, cuando me van dando la información, voy dando los
voy dando vista con el contenido, pues para que no sea nuevo, pues aparte forma parte del integrante del expediente. Y entonces, para que yo llegue a esa vista para que las partes formulen sus objeciones. Sin embargo, déjenme, en el primero que hice, señalé una audiencia de objeciones sin haberle señalado la diferencia. Sindicato 1 no sabía cuál era la diferencia, sindicato 2 tampoco, sindicato 3 tampoco, y para ser sinceros, yo tampoco sabía las diferencias. Entonces, qué difícil recibir pruebas sobre algo que son cientos y cientos y miles de PDF para que hagas tus objeciones y ofrezcas tus pruebas. Entonces, lo bueno fue que fue de poquitas personas, como quiera, tuve que resolver, y en caso de duda, pues integré, a lo mejor hasta los que no tenían, no tuve problema en el recuento, pero después dije, bueno, hago una lista, como ya les dije, de 7 distintos, veo cuáles son los coincidentes, y termina haciendo el trabajo el tribunal. Hago los coincidentes y así le digo, de este tengo estas diferencias, y de este tengo estas diferencias, y de este tengo estas diferencias. Y ahí sí me dice, oye, el de esta lista es el director general, oye, el de esta lista se murió, oye, el de esta lista, nunca fue trabajador, este es el vecino. Como sea, ya te allegas un poco del elemento. Digo, estamos en la creatividad, y esa segunda audiencia me resultó completamente exitosa. Imagínense la evidencia que me pongo. Ese día me habían puesto, pues estaba en el IMSS, al propio director de la empresa. Imagínense el juez desahogando con el propio director. O sea, sería una evidencia, pero la evidencia obedece pues a que ellos mismos no te están diciendo, y nosotros no vamos a ser adivinos. Antes lo hacíamos por salario y por muchas cosas, pero al final de cuentas hoy esas son las circunstancias que acontecen. Este cuadro, bueno, ya me voy a la parte más interesante, porque de la audiencia de objeciones, ya cuando tengo las listas, ahora sí hago mi audiencia de objeciones, me da mucho mejor resultado, y después ya puedo elaborar el padrón. La ley dice 7 días y 7 días y 7 días. La realidad es que a veces no se puede, decía el magistrado, a veces requerimos un poquito más, pero hacemos el esfuerzo desde luego. Pero el punto es el siguiente: ya que tengo mi padrón, entonces emito mi acuerdo, y en mi propia audiencia de objeciones determinamos lo que yo denomino los puntos de acuerdo. ¿En qué lugar la voy a desahogar? ¿Quién creen que sepa más? ¿Su servidor o las partes? Necesito un lugar techado, un lugar seguro, un lugar que tenga fácil acceso para que entren y voten y salgan. La empresa y el sindicato lo saben. Al final de cuentas, eso, horario. Si tengo 1, 2 o 3 turnos, puedo poner un horario intermedio y de ahí desahogo sin problema. Puntos importantes. ¿Quién pone las mesas? Desde luego las mamparas y las urnas las pone el Poder Judicial para evitarme de algún tipo de proselitismo, pero al final de cuentas el número de personas, todos esos puntos de acuerdo. ¿Quién va a intervenir en la diligencia? ¿Quién va a intervenir en la diligencia? ¿Qué personas van a realizarla? Y eso, y alguna circunstancia que se me presente en el desahogo, como por ejemplo que llegue alguien y que no trae identificación, porque pasa siempre, pero que resulta que no, pues todos conocemos a Jorge Cervantes, no, pues Jorge sí es trabajador. Bueno, si las partes están de acuerdo, vamos, lo que quiero es desactivar la problemática que se me pueda presentar. Ya si me dicen, y si no traías boleta para él, bueno, pues ya es querer complicar de más, a lo mejor saco una copia y la valido, como sea, pero al final de cuentas hago lo necesario para desahogar con éxito mi diligencia. Eso nos ha dado excelente resultado, pero vamos más para acá, porque ya que programo mi fecha, voy y desahogo mi recuento. ¿Cuál es una de las diferencias sustanciales de este procedimiento? Que tengo que emitir, fíjense, aquí ya no hay la audiencia, la que fue en el viejo procedimiento 892 de demanda, excepciones, pruebas y resolución. Hoy se dicta un auto de depuración sin audiencia, lo dicta necesariamente el juez. ¿Y qué resuelve en ese? Todas las excepciones dilatorias o procesales, porque ustedes ya saben que en esos asuntos de titularidad es competencia, personalidad, legitimación, falsedad de firma, absolutamente todas las excepciones, acumulación, desde luego 2 o 3, y entonces
el juzgador en un auto debe depurar todas esas excepciones dilatorias y entonces jurídicamente ahí es donde se entra al análisis de la representatividad, que es una palabra que había omitido en esta exposición, desde luego de manera intencional. Y aquí es donde vamos a quedar en lo siguiente. La autoridad federal exige esa acreditación de la representatividad. Fíjense lo que les voy a decir. En una resolución razonada de un amparo en revisión, se determinó que si vas a solicitar la titularidad, debes de acreditarme cuando menos la representación del 10% de los integrantes de la empresa que se solicita. Esto no lo dice del 897 en adelante, ¿eh? Es una interpretación directa del artículo 22 bis de la Constitución. Y hablaban hace ratito mi consejero del vacatio legis que se generó, pues esta se generó desde el 24 de febrero del 2017 que sale la disposición constitucional hasta el 18 de noviembre de 2020 que comienzan a actuar los tribunales. Luego entonces se generó en una facultad de atracción de la Corte, de la segunda sala, y se determina que es bajo el principio de razonabilidad puedo exigir el cumplimiento de la representatividad. Para concluir, les digo que las autoridades federales, ese Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México, que aplica para todo el país, las están aplicando y exigiendo. Y corresponde, como fue un antecedente anterior, ya no existía todavía la modificación de la ley del precedente obligatorio, en ese sentido habrá que esperar qué pasa, pero hoy los tribunales colectivos están en la posibilidad de dar trámite sin cumplimiento a ese principio de representatividad, porque la legislación no lo pone. Sin embargo, el 123, 22 bis, pues es contundente, y además hay un articulito en el 48 bis que se determina como actuación improcedente el exigir interponer una demanda de titularidad sin tener trabajadores. Ustedes ya saben las sanciones que hay para los sindicatos que se desisten, para los que tratan de extorsionar, que puede ser incluso la cancelación del registro sindical. Habrá que ir el 369. Todo esto cambió, pero finalmente es parte de lo mínimo que les puedo exponer en estos dos procedimientos de naturaleza colectiva y en relación al principio de representatividad. Sería cuanto por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la participación del juez Raúl Falcón Arce, juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de México. Y en este momento invitamos a pasar al maestro Javier Lozano Alarcón, analista y maestro de la Escuela Libre de Derecho, para que le entregue al juez Raúl Falcón Arce un merecido reconocimiento. Bueno, pues más que un reconocimiento, es una felicitación, porque ya ayer se le entregó su reconocimiento físicamente y ni modo que se le entregue otra vez, ¿no? Va a dobletear. Entonces ya el reconocimiento por su participación de ayer ya lo tiene en sus manos, pero hoy es una felicitación no por una conferencia magistral, sino por una auténtica cátedra. Una cátedra que además nos presenta la complejidad de todos estos temas colectivos, de la nueva legislación, de la interpretación que debemos hacer armónica entre pues lo que dice la ley, los intereses de los trabajadores en forma colectiva y la participación del Poder Judicial. Pero creo que en el caso del Estado de México, en manos de usted, pues están en la ruta correcta. Y por ello, a nombre y por instrucciones del secretario del Trabajo del Estado de Chihuahua, de Rosillar, pues me honra muchísimo
pues insisto, no darle un reconocimiento físicamente, pero sí el aplauso de todos los aquí presentes. Enhorabuena. Agradecemos nuevamente la participación del juez. Le pedimos un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Y agradecemos la asistencia de todos y cada uno de ustedes, de los participantes que hasta este momento nos han acompañado. A continuación, y dado que procederemos a la celebración de las mesas de trabajo de tribunales y centros de conciliación y posteriormente formalización del manifiesto para la creación de la Comisión de Centros de Conciliación Laboral locales y Centro Federal de Conciliación y Registro, a partir de este momento es opcional la permanencia de las y los asistentes que se encuentran hasta la clausura del foro, preveniéndose esto aproximadamente a las 7:30 de la tarde en este mismo espacio.